Adela Mercado Pereira, periodista, presentadora y locutora de radio, nació en Eugenio Agaray, departamento del Guairá, un 14 de julio. Es la tercera de 4 hermanos y madre de 3 hijos, Vanessa, Fátima y Cristian. De niña, participaba en actuaciones teatrales y fue así que la conocieron para luego iniciarse en los medios de comunicación. En el Canal 8 de Ciudad del Este, condujo el noticiero Telesíntesis. Un tiempo después, se mudó al Canal de Sajonia, donde condujo un espacio de noticias llamado Última Edición. En los años 90, formó parte del staff de La Mañana de Cada Día. En 1992, fue jefa de prensa de CBC, el primer canal de cable del país. También condujo diversos programas de radio, como Adela Te Escucha en el 2004, y fue directora de la radio de la Universidad Nacional FM Politécnica. Hoy, con más de 30 años de trayectoria en televisión y radio, nos acompaña en Con Buena Onda. Sí, así es. Ella nos acompaña el día de hoy, así que fuerte el aplauso para Adela Mercado. Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerte acá con nosotros y sobre todo, yo que te conozco hace bastante tiempo, fuimos compañeritas. Sí, la verdad que sí, un pasar por otro medio de comunicación como el Canal 9. Les envío un cariño grande a todos los ex compañeros de allí. Y bueno, y gracias porque me invitaron, gracias a Andrés Valencia. ¿Viste? Nuestro productor es un capo. Sí, bueno, feliz. queremos conocerte más, queremos hablar de lo que estás haciendo, así que acompáñanos al living. Claro que sí, encantada y bueno, gracias por recibirme acá porque todo... Hola, Adelita. Albert. Espera un ¿Cómo poco, te va? Albert. Sí, lo que pasa es Te que voy a poner un yo poquito. conozco el secreto de ustedes. ¿Dónde lo ubico? Acá, sentadita ahí nomás. Espera que yo tengo Adelante, mi Adela. sistema porque si no me... Bueno. Sistema de todas. Ahí está. Claro, para Sí, mantener sí, la sí. elegancia. Sí. Bueno, Adela, sabemos que te iniciaste de muy temprana edad, una joven hermosa. 17 años. Una 17 baby. años. Dios mío, muy joven. Imagínate. Comenzaste en televisión. ¿Con qué programa? Contanos más. Para que Bueno, podamos comencé en realidad en una zona de frontera, en Canal 8, Ciudad del Este, donde todo era un desafío y era muy difícil tener que lidiar con el portugués principalmente porque había mucha influencia de los Sí, programas totalmente. brasileños. Pero bueno, pudimos imponernos. Después de 5 años y medio tuve la propuesta de venir a Asunción y desde entonces estoy acá. Así es que, ¿Cuál fue tu primer programa acá en Asunción? bueno, fue la presentación de noticias, ¿verdad? Presentación de que después fui noticias. cambiando en formatos. Un noticiario que se emitía a las 11 de la noche con José Asunción Fariña. Ah, mira, pues. Una persona a quien yo le tengo mucho cariño. No sé más nada de él, lamentablemente. Te iba a preguntar por dónde está José La Asunción verdad que Fariña, no sé. por ejemplo. Sigue creo que en los medios. Sí, en los mira. medios. Eso sí. Pero después fui haciendo programas de entretenimiento, programas matinales, que ustedes Sí. ya saben también como este. Totalmente. En la mañana de cada día. ¿Alguna vez participamos de tus programas? Sí, varias veces. Una vez me acuerdo que le preguntamos a Adela Mercado si era casada y si su marido era Don Abasto. Porque entonces era Adela Mercado de Abasto. ¿Entendés? Y yo tenía que estar preparada para todo. Aparte que a mí Yo me no- gusta. ¿Sabes qué, Adela? Vos me Era escuchás. nuestro No, inicio, yo estoy era nuestro inicio, acostumbradísima, éramos Tania. pesados. Este cuando eso. mundo es para justamente las sorpresas, como que él te sabe y tenés que saber zafar únicamente qué vas a hacer. No, y yo pasé por esos programas de entretenimiento hasta sorteos. De la quiniela llegué a hacer. Imagínate. El primer programa de la hora de las compras también lo hice yo. sí, Fui la ya. primera conductora. Después vino Graciela Canepa. Sí. Y así fueron sucediéndose y hoy está Mariela, creo, ¿no? Sí. Sí, Marielita. Así es. Bueno, ¿y en radio también estuviste? Sí, varios programas en otras radios, como 1 de marzo. Hoy estoy en Radio Isapuy, a cuyo director, al doctor José Tomás Cabrilla, Sí. le debo muchísimo. Siempre me apoyó y está conmigo, así es que tengo mi programa que dice Adela Te Escucha, aunque no escuche mucho, ¿verdad? Yo soy la que más hablo. Y Adela después Te- pasé por Radio Cáritas, Radio 1 de marzo, radios del interior del país. Comencé en Radio Parque en Ciudad del Este también. Radio Parque, Ciudad del Sí. Este, mira vos. Bueno, pero ¿qué O onda? sea, el tema acá es por dónde nos pasaste, Sí, Adela. no, ella es impresionante. Una mujer multifacética. Bueno, pero sabemos que lo tuyo son los medios de comunicación. ¿Qué te gusta más? ¿Televisión, radio? Radio. 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 ¿Por qué a ustedes La, les la gusta más? mayoría de los que vienen acá Sí. que hacen ambos medios, ¿verdad? Dicen radio. Parece que en radio uno está más suelto, pues en televisión Pero de es que repente uno tenés está un poco contacto más... directo con la También, gente. también. Vos podés
hablar con ellos, y es lo que querés, justamente el acercamiento con el común denominador, Claro. el que nos está escuchando. A veces no sabemos quién nos está viendo, y ahí más o menos entendés en qué Hay grupo un te retorno, encontrás. digamos, de la Totalmente. comunicación. Más rápido, se siente Claro, mucho más rápido. claro. Bueno, sabemos que tu nena también, la hermosa Pati, está en los medios. No solamente Mirá en quién el habla arte de teatro. hermosa. No, Ay, no, por porque esta favor. nena a mí me impresiona, un talento único. Bueno, y desde muy chiquitita ella absorbió eso de vos. Y sí, creo que hubo una especie de ejemplo de Sí. mamá, pero ella nunca quería, ella siempre se manifestó como artista, tuvo talento en el canto, en el colegio, en la escuela, yo la apoyé mucho, participó en certámenes, se distinguió, pero le gustaba el arte de actuar. Sí. Y nunca pensó que ella estaría hoy conduciendo un programa, o sea, en la co-conducción, vamos a decir. Más en la parte comercial y todo eso, ¿no? Que Sí, vende. no, pero está full, ella creciendo cada día más y en obras Y teatrales como, y muy como buena. pez en el agua, ¿verdad? O sea Sí, que no, ella obviamente no es tiene- porque sea para mi hija, eso. pero es una persona encantadora que sabe llegar, tiene muchísimas amistades, sabe hacerse querer. Sí. Y bueno, para mí, que yo estoy en los medios, veo que ella hizo sola su camino. Te cuento que ella tal vez me haya admirado en su momento como el trabajo que yo realizaba como mamá, pero más allá de todo eso, yo no la inculqué en esto, yo no le dije, quiero que vos te metas en Claro. esto. Ella eligió, ella se fue y se presentó a trabajar en televisión sin que yo supiera. Imagínate, Ah, ahí está. Ahí está. La Esto hermosa. fue cuando cumplió 22 años, lo festejó en el hogar de ancianas. Mi vida. Con las ancianas. Dijo, mamá, ella es yo muy quiero estar", tierna, sí, ella es muy amorosa. tierna. Tiene unos principios muy bien Ejemplo de la madre. valores, ¿verdad? Muy importantes. Se nota que estás muy orgullosa. Babea la de- mamá. La Mami. sigo así como a mis otras hijas, ¿verdad? Ojo, que no porque ¿Cuántos ella hijos esté tenés? en el ámbito mediático. Tengo 3. La mayor Ok. tiene 28 ¿Todas años. nenas? La mayor es nena y el último es varón, Cristian, que todavía está en el colegio. Ya está entrando en la última fase prácticamente con 15 años, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero bueno, Vanessa es abogada y máster en administración de empresas y trabaja con su papá en una inmobiliaria. Sí, Qué bueno, bien, ella qué también bien. seguramente, ahí está, vemos las ahí fotitos. está. Ese fue el momento Orgullosísima. en que Fátima terminaba la época del colegio, cole. la colación. El más chico es Cristian, ¿verdad? Y ahí se le ve al papá de mis hijos. Vanessa es la mayor. Wow, hermosos todos, mira un poco. Qué hermosa familia tenés, che. Muchas gracias. Cuando eso estaba toda rubiada, ¿ves? Ahora me cambió todo el look, no El sé look cómo que- todavía, no Lo que sé. pasa es Ayer que estuve usted- gracias a Reymar, lo conocen a Rey, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Que es el con el que me casé seguramente de por vida, no lo dejo más. Y siempre me está cambiando, así que Rey, te mando un beso y a todos los que están contigo. Y es Ana. bueno renovarse de vez en cuando. ¿A vos te parece eso? Y justamente si estás en los medios es tipo una necesidad. De Totalmente. repente, después de unos años, una necesita un cambio, Pero vos renovarse. sabés que Tania y Albert, Yo a estoy mí en me eso. pasa algo. Yo a veces me estiro, a veces me Yo creo achico, que a vos te así. hace falta un suequito y te va a venir No, no, y por eso espectacular. estoy, Cambiate hago, un dependiendo del programa, me estiro, me achico. Pero yo, vos sabés que tenía el cabello oscuro hasta hace Sí. unos días. Y después empecé a cambiar y con el lavado se te va aclarando un poquito Claro. más. Pero yo extraño el cabello rubio, ¿verdad? Como el que Sí, estaba recién en la sí. foto. A vos, por ejemplo, te queda bello y hay estilos que nos quedan, entonces uno no cambia. Ahora los cortes sí, varían, ¿verdad? Hay que darse el toque. Vos me viste más morenita, más castaña, mi pelo natural, ahora estoy Sí, más pero arrubiada. vos sos Me encanta el hermosa. ¿Te tema que gusta están más hablando en rubia? este momento. Me Es encanta buenísimo. porque te da una lucidez, te da una luz especial. Ah, viste, tengo que ser rubia. Totalmente. Ajá. Bueno, vamos a seguir hablando de vos porque queremos conocerte. ¿Qué estás haciendo en estos momentos, aparte de radio? ¿Tenés otros proyectos, otros sueños? Estoy haciendo informes para Madrid, para la colectividad Wow. paraguaya, hago informes para radios. Sí, y porque para fuiste un medios de tiempo comunicación. para allá. También. Sí. Conoces mucho de Yo mí. sé, Tania claro, si era mi Domaniqui, me época está sorprendiendo, Tania Domaniqui. del otro canal. Tania Maniqui, mira un poco. Sí, no, Tania Domaniqui sabe, claro, si yo estaba ahí pues, Tania. todo el día, podemos hablar que estábamos desde la Ah, mañana, full. tarde Mañana de hasta la trabajo, noche. cierto, No, tenés no es que vos te razón, sentás a compañero. presentar un material, una No, noticia, ahí tenés tenés que que elaborar la generar. nota. O Tenés sea que que generar, claro, no todos es los así años nomás. que yo llevé trabajando en televisión, 32 entre comillas, me senté desde que vine, desde que voy a la oficina, cumplo un horario, me quedo allí y comparto con mis amigos, con mis Claro. compañeros, ¿verdad? Claro, porque Mi para que, compañero la, tenés- para que la gente sepa, el tema de pantalla es solo una parte, un porcentaje del verdadero trabajo que es. Claro. Sí, pero informar, no ¿verdad? todos hacen Claro. pantalla y hacen prensa.
los que ofrecen, por ejemplo, noticiarios, ¿no? Sí. Presentación de noticias. Imagínense que hay más de 20 personas trabajando en el área de prensa, además de todas las personas que trabajan en piso, que son camarógrafos, sonidistas. Y me preguntabas a qué me dedicaba, Tania. Sí. ¿Verdad? Me dedico más a mis hijos. A Ahora tus estoy babies, a mis que ya no papás. somos tan babies. Y a mis papás le mando, ay, mi papá está en Ciudad del Este. Y yo le dije, papi, voy a estar en Re Guaraní, préndete, recién me llaman, me dicen, no te estoy viendo. Ay, entonces, mira. papá, te mando Ahora un cariño sí, grande, ahora Juan sí ya. Francisco. en Vamos Alto a Paraná mandar llegamos. saludos al Todo, papá claro. y también Por a favor, toda les la envía, gente. mándenle que se va a poner muy Sí, feliz. un Un beso gran saludo a Francisco. grande, grande a toda la gente de Ciudad del Este también, ¿eh? Sí, Vos sí, andás sí. mucho por Ciudad del Es Este. que no nací ahí, pero crecí. Casi, Yo ¿verdad? nací ahí, crecí ahí, pero no es lo no pasa Mirá, lo mismo. canta muy Canta, bien, qué que va a bien. cantar, Como el niño señora. de Leo, porque Es que vas a vengo cantar. preparadísima para Va a cantar. Tenemos el cantar, playlist, muy bien. tenemos Ya le una vamos a dar lista la de pausa. música. le Ya vamos a estoy dar la pausa al eligiendo playlist algunos para que temas. ¿Ya ponga. elegiste? No sé si está en la lista, pero vamos a ver. Ay, bueno, vamos a conseguirte. Va a Mientras cantar tanto, Adela vamos a Mercado, invitar a bien. la gente que llame al 220908 porque van a participar por canastas y premios fabulosos. Nosotros tenemos Sopa Paraguay de Gran Parque Te vamos a un ratito invitar. más. Sí, El tío Te vas a Edu, cantar con más ganas. Edu me dijo, Adela, te voy a invitar sopa. Ay, Sí. para No que sabes yo lo que muero, es. porque mamá hace una sopa riquísima. súper, buenísimo. ¿Estás lista? En el Sí. próximo bloque cantamos. Preparadísima, un Estás beso grande a playlista. Andrés Valencia. Así Sí. que yo sé que él está pendiente de cuánto cante. Ah, mira, yo creo que esta... Bueno, Adela, vos cantás muy bien. No, cantaba, Me ABBA. Yo soy del siento grupo ABBA. Ah, del grupo. No, Ah, mira, otro. Sí. Me gusta menos. Ahora sí, señor director, a la pausa y volvemos.